Buenas tardes, muchas gracias por su invitación, licenciada Amalia García, secretaria del Trabajo de la Ciudad de México, del Gobierno de la Ciudad de México. Antes que nada, una felicitación por esta primera semana de la salud, de la seguridad social en general para la población a la que se da servicio en esta gran ciudad. Seguramente va a tener mucho éxito. Es la primera ocasión en que en conjunto con la Asamblea Legislativa se realiza un evento como este. A ambas entidades, mis más sinceras congratulaciones por este evento tan importante. Muchas gracias. Ya hace un rato se platicaba justamente de la necesidad de hablar sobre los servicios de salud, sobre una parte tan importante como son los servicios de pensión en general para los trabajadores de cualquier estado de la República, de cualquier país, y muy atinadamente el ingeniero Agustín Rodríguez, que precedía en la palabra, justamente mencionaba acerca de las deficiencias que tienen los sistemas de pensiones hoy en día, no solamente en la Ciudad de México, no solamente en el país en el que habitamos, sino en general es un problema de todo el mundo. El sistema de pensiones, me voy a permitir hacer algunas reflexiones al respecto y tratar de explicar cuáles han sido las deficiencias por las que hoy atravesamos, que de alguna manera siempre vamos a estar a tiempo de poder solucionarlas antes de que haya un quebranto financiero, un quebranto social, como se ha ocurrido ya en algunos otros países, sobre todo en Latinoamérica. Decir, por ejemplo, que los pagos que se efectúan hoy en día en las pensiones en México, los pagos solidarios, como estábamos acostumbrados a hacerlos, tienen un componente muy importante, justamente lo platicábamos con la secretaria Amalia García, este concepto de solidaridad entre todos los trabajadores, en donde los trabajadores más recientes, las generaciones nuevas, van financiando a las generaciones más antiguas, es lo que hace que se mantenga este concepto de solidaridad. Esto ha cambiado a partir de 1995 en el Seguro Social, se modifica hacia las cuentas individuales, en el 2007, como bien lo decía el ingeniero Agustín, se cambia en el ISSSTE en el 2007 hacia el mismo manejo de cuentas individuales, pero todos esos son procesos que lejos de ayudar, lejos de pensar en tener una pensión mejor al final de nuestra vida laboral, las estadísticas nos indican que van a ser todo lo contrario. Y van a hacer todo lo contrario porque no se han actualizado algunos de los componentes demográficos por los cuales se diseñaron inicialmente estas pensiones. Simplemente hay que pensar que en la década de los 40, cuando se inicia el seguro social, en los 50, cuando se constituye el ISSSTE, la expectativa de vida de la población en México era de alrededor de los 50 años. Entonces, las pensiones se pronosticaban para que alguien que comenzara a trabajar a los 18 o 20 años, tuviera una vida laboral de 30, tuviera una expectativa de vida de otros 5 años, perfectamente le daba para que los 30 años que había aportado, le daban para que sostuviera 5 años en su manejo de pensión. El promedio de aportaciones que se tienen en los trabajadores, tanto en el ISSSTE como en el Seguro Social y en los casi 1,500 sistemas de pensiones que se manejan en la República Mexicana, rondan, por la mayor cantidad que hay de trabajadores de Seguro Social, en alrededor del 6.5%. Haciendo una cuenta muy sencilla, si por cada año que yo aporte el 6.5 de mi promedio, de mi salario, me daría para que yo debería de estar aportando alrededor de 14 años de vida laboral para tener un año de pensión. Si pensamos que otro tanto lo aporta nuestro patrón, entonces tenemos que eso se acorta aproximadamente 7 años. Entonces, por cada 7 años que yo trabaje, tengo un año de expectativa de que me paguen una pensión. Si pensamos que cuando la expectativa de vida era de 50 años, yo tenía una pensión que me pagaban durante 5, perfectamente me daba con 30 años de trabajo para que yo tuviera 5 años de pensión. Hoy en día la expectativa de vida ronda los 73, 74 años. Sin embargo, seguimos manteniendo una vigencia en el trabajo en el que nos permite pensionarnos a los 50 o 55 años de edad. Significa que durante 20 años que yo tenga esa expectativa de vida, tiene que haber un soporte financiero que me dé para que me paguen esa cantidad de años cuando yo solamente aporté 30. Si hacemos la misma relación de que por cada año de pensión yo tendría que haber trabajado alrededor de 7, bueno, para que me paguen 20 yo tendría que trabajar 140 años. Por supuesto, esa es una desproporción tremenda en lo que ha sucedido en los sistemas de pensión. Ha habido una
lentitud en la respuesta que ha habido en los sistemas de pensión en todo el mundo, hablando en México en particular, porque no hemos sido congruentes en incrementar o en modificar los sistemas de pensiones a las expectativas de vida que hemos tenido. Por ejemplo, mencionar que México, a nivel de Latinoamérica y dentro de los países que estamos dentro de la OCDE, somos de los países que menos aportamos para nuestro sistema de pensión. Países como Colombia aportan el 16% de su salario, el trabajador le descuentan el 16% de su salario para poder financiar su futura pensión. En México seguimos teniendo niveles del 6.5%. Hay entidades ya muy exitosas, ya lo comentaba precisamente el ingeniero Agustín Rodríguez, que como la Universidad Autónoma de Nuevo León, yo les mencionaría también el mismo gobierno de Nuevo León, o el gobierno de Jalisco, que han hecho cambios, han hecho modificaciones en sus sistemas de pensiones que les han permitido tener una viabilidad mayor, justamente para poder tener un soporte que garantice que las pensiones podrían ser pagadas durante el tiempo. Hay un concepto muy importante que se maneja en los actuales sistemas de pensión, sobre todo cuando se tienen estas nuevas ideas de las cuentas individuales, la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo equivale justamente a lo que yo recibo en proporción de mi pensión respecto a lo que había venido recibiendo como salarios en mi vida laboral activa. Se tiene el estadístico de que México, en el esquema de cuentas individuales, la cuenta individual va a generar que yo solo tenga una tasa de reemplazo del 30% de mi salario cuando me retire. Quiere decir que si yo recibía 100 pesos en mi último mes de trabajo, al entrar en este esquema, como lo tenemos actualmente con cuentas individuales, tendría yo que recibir alrededor de 30 a 33 pesos, un tercio de lo que es justamente o lo que venía siendo mi salario nominal. Esto no va a cambiar si nosotros también no hacemos un cambio en la estructura de nuestros esquemas de financiamiento. La Universidad Autónoma de Nuevo León, como se mencionaba, los estudios que se han hecho actuariales al respecto han incorporado una mayor aportación tanto del gobierno como de los trabajadores y seguramente en partidas especiales del gobierno federal. Esto va a ser un tema que se va a tener que tratar de ahora en adelante. Es un tema primordial para que podamos tener una certeza en lo que podrían ser justamente una garantía en los cambios, en los pagos futuros a nuestras pensiones. Si no hacemos aportaciones como esta, si no hacemos modificaciones como lo que hoy en día estamos platicando, no tendremos una seguridad que de aquí a unos 30 años nuestros sistemas que ya no son solidarios o que tienden a no ser solidarios puedan soportar un pago tan elevado financieramente hablando. Hoy en día conviven en nuestro país todavía sistemas solidarios con los que ya son de un ahorro definido, que así se le denomina, un pago definido. Tenemos que voltear a tener un cambio, una modificación en donde tal vez los sistemas se puedan convertir en algo mixto, en una supervisión adecuada, en una mayor permanencia en el empleo, para que podamos tener también una mejor futuro pensando en tener una mejoría en nuestras pensiones. La situación como estamos actualmente no nos da para mucho y hay ejemplos que podemos hablar sobre ello. La institución que yo represento, la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar, simplemente mencionar que en un lapso de tan solo 8 años hemos tenido un incremento en el pago de la nómina a pensionados del 771%. Es un dato catastrófico que no resiste ninguna institución de gobierno. Hace, por decirlo así, en el 2008 se estaban pagando alrededor de 23 millones de pensiones al año en esa institución. Este año estamos pensando en terminar pagando alrededor de 270 millones de pesos. Es decir, en 10 años o 9, ya pensando en este término de 2016, tendremos un crecimiento de casi el 1000% en el pago de pensiones. Son situaciones que se deben de modificar, que se tienen que cambiar. No podemos defraudar precisamente a los trabajadores en el sentido de que en un futuro, no muy lejano, como dice bien el refrán, puedan ya ni siquiera ser pagadas las pensiones que estatutariamente deben ser liquidadas. Entonces, esta mesa yo creo que nos debe de servir a todos para pensar en que, para afrontar lo que nos viene de futuro, para tener mejores manejos en las pensiones, para no tener una tasa de reemplazo que solamente nos llegue a dar un tercio de lo que hoy en día estamos percibiendo como salario, tendremos que seguramente hacer grandes esfuerzos en el sentido de desde ir ahorrando, desde ir pensando en tener que modificar el esquema de pensión para tener un horizonte mucho más previsible en una mejoría en la seguridad social.
Es todo cuanto tengo que comentarles. Hay algunos datos que se manejan en algunas láminas que traemos, que si es posible más adelante podríamos comentarlas. Muchas gracias.